La profecía de Fátima es uno de los legados espirituales más grandes y profundos en la historia de la Iglesia Católica. Desde que ocurrieron las apariciones de María en Fátima, Portugal, en 1917, estos mensajes se han convertido en un punto de referencia espiritual para millones de creyentes en todo el mundo. Contienen advertencias urgentes sobre el futuro de la humanidad y llamadas a la oración, la conversión y la penitencia, con el objetivo de evitar calamidades y restaurar la paz en el mundo. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Incluso después de más de un siglo, las profecías de Fátima continúan resonando en los corazones de las personas, inspirando profundas reflexiones sobre nuestro papel en el mundo y la necesidad de estar preparados para los desafíos que la vida puede presentarnos. A través de sus mensajes, María no solo profetizó acontecimientos futuros, sino que también nos ofreció un camino espiritual hacia la salvación, indicando la oración y la devoción como claves para afrontar los tiempos difíciles. La relevancia de estos mensajes no disminuye con el tiempo. Al contrario, adquieren cada vez más importancia a medida que los signos de los tiempos se hacen más evidentes. Hoy en día, cuando el mundo parece cada vez más agitado y alejado de la espiritualidad, las palabras de María en Fátima todavía nos conmueven y nos llaman a vivir con más fe y esperanza, manteniendo viva la llama de la conversión y de la preparación para los desafíos venideros. En 1917, un año marcado por grandes transformaciones y conflictos, el mundo vivía el impacto de la Primera Guerra Mundial, con millones de vidas perdidas y un sentimiento de caos y desesperanza se apoderaba de las naciones. En medio de esta turbulencia global, un pequeño pueblo portugués llamado Fátima sería el escenario de uno de los acontecimientos más significativos y transformadores de la historia religiosa: las apariciones de María. El mensaje que ella trajo en ese momento reverberaría no solo entre los fieles de la Iglesia Católica, sino también entre aquellos que buscaban un mayor significado, una comprensión profunda de los desafíos que la humanidad enfrentaba y aún enfrentaría. María se apareció a 3 pastores: Lúcia dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Los niños, de entre 9 y 10 años, vivían en la región y apenas realizaban sus actividades cotidianas cuando la Madre de Dios comenzó a manifestarse. Entre mayo y octubre de 1917, María se les presentó en una secuencia de apariciones que tuvieron lugar en un lugar conocido como Cova da Iria. Estas apariciones fueron presenciadas por muchos, pero solo los niños podían ver y oír a la Virgen, quien los instruía, ofreciéndoles guía espiritual y revelaciones sobre el futuro de la humanidad. El mensaje de Fátima se puede dividir en 3 partes distintas, cada una de ellas cargada de significados profundos y simbólicos que hablan tanto de los desafíos espirituales como de los problemas concretos que enfrentaría la humanidad. La primera parte del mensaje de María reveló una visión aterradora del infierno. Durante una de las apariciones, los niños tuvieron una especie de visión apocalíptica donde miles de almas eran condenadas al sufrimiento eterno. Este espectáculo de dolor y agonía no fue solo una visión del castigo divino, sino también un recordatorio, un llamado a la conversión. María explicó que muchas personas fueron al infierno porque no había nadie que orara por ellos,
y esta visión tenía como objetivo alertar a los fieles sobre la urgente necesidad de oración y penitencia. La gravedad de esta visión no fue una mera advertencia sobre los destinos del alma, sino una profunda llamada a los fieles a volverse a Dios, a vivir el arrepentimiento en todas sus formas y a tomar conciencia de la necesidad de una purificación espiritual. La segunda parte del mensaje se centró en el llamado al arrepentimiento y la necesidad de oración para evitar futuros desastres. María advirtió a los pastores sobre la llegada de una gran guerra que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial y sobre el sufrimiento que enfrentaría la humanidad si no había un cambio genuino de corazón. Destacó la importancia del rezo del rosario, algo que se repetiría a lo largo de todas las apariciones como arma espiritual necesaria para afrontar las dificultades que viviría el mundo. Al pedirles que oraran, María no se refería solo a oraciones formales, sino a un cambio interior, a un verdadero compromiso con la espiritualidad y la conexión con Dios. Rezar el rosario, según el mensaje de Fátima, sería uno de los medios más eficaces para apaciguar el corazón humano y restablecer la armonía entre el Creador y sus criaturas. La Virgen habló también de la consagración del mundo a su inmaculado corazón, acto de confianza y entrega a su protección materna. Se presentó no solo como madre, sino como mediadora entre la humanidad y Dios, puente de salvación para aquellos dispuestos a arrepentirse y volverse a la fe. La tercera parte del mensaje de Fátima es quizás la más enigmática y ha sido objeto de mucho debate e interpretación a lo largo de los años. Esta parte del secreto, mantenida en secreto durante décadas, fue finalmente revelada al público en el año 2000 por el Vaticano. María, en sus apariciones, hizo referencia a un gran castigo que podría caer sobre la humanidad si no se corrigieran los errores y pecados. La revelación de Fátima contenía una visión de un obispo vestido de blanco, recibiendo disparos, lo que muchos interpretaron como una referencia al ataque al Papa Juan Pablo II en 1981. La profecía también hablaba de una gran persecución a la Iglesia Católica, especialmente a sus líderes, y la necesidad de sacrificio y coraje para enfrentar la adversidad. La imagen de un obispo siendo blanco de violencia se convertiría en un símbolo de la resiliencia de la fe y de la necesidad de fortaleza espiritual en tiempos de gran adversidad. A lo largo de todas estas revelaciones, María no solo señaló los peligros y dificultades, sino que también ofreció una solución clara: la conversión, el arrepentimiento y la oración, especialmente el rezo del rosario, serían las respuestas espirituales para evitar los males que estaban por venir. Transmitió un mensaje de esperanza, donde, a pesar de vaticinar grandes dificultades y tragedias, dejó claro que el Inmaculado Corazón de María sería un refugio seguro para quienes se entregaran a Dios y se comprometieran con la fe. No se puede subestimar la importancia de estas apariciones. No solo revelan el futuro de la humanidad, sino que también nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestro papel en el mundo. María, como madre espiritual, siempre estuvo preocupada por el bienestar de sus hijos y al aparecer en Fátima, buscó advertirnos sobre las consecuencias de nuestros actos. Sus llamados a la conversión y a la oración continúan resonando con urgencia hoy, porque tal como en las visiones de Fátima, el mundo enfrenta grandes desafíos que requieren no solo una acción política o social, sino también una transformación interior, un retorno a la espiritualidad y una conexión profunda con la fe. La tercera parte del secreto de Fátima es, sin duda, la más misteriosa y enigmática de las revelaciones hechas por María a los hijos de Fátima. Durante las apariciones, además de los llamados a la conversión y a la oración, María reveló una visión de un futuro oscuro,
Un futuro que, hasta finales del siglo XX, permaneció oculto a la mirada pública, manteniendo al mundo en vilo durante muchas décadas. Esta parte del secreto no fue revelada inmediatamente después de las apariciones, y el silencio impuesto generó especulaciones y ansiedad en torno a su contenido. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano decidió hacer pública esta tercera parte, revelando una profecía que contenía imágenes de gran poder y carácter apocalíptico, pero que al mismo tiempo traía un mensaje de esperanza y redención. El secreto de Fátima estaba compuesto originalmente de 3 partes. La primera y la segunda, aunque impactantes, abordaron temas de arrepentimiento, oración y penitencia, mientras que la tercera parte fue el verdadero misterio, que dejó una fuerte impresión de miedo y duda debido a su naturaleza dramática y su contenido visualmente fuerte. Durante la última aparición en 1917, María habló a los niños sobre un acontecimiento futuro que afectaría no solo a la Iglesia, sino también al mundo de forma irreversible. Transmitió una visión que, en un momento, se mantuvo en secreto, creando un aura de expectativa sobre lo que realmente se estaba prediciendo. La imagen central de la tercera parte del secreto fue la visión de una ciudad entera en ruinas, con hombres y mujeres cayendo muertos, así como un obispo vestido de blanco al que le dispararon y mientras se derramaba sangre cayó al suelo, seguido de un gran sufrimiento. La visión fue interpretada por muchos como una advertencia profética sobre un futuro de persecución religiosa, especialmente contra la Iglesia Católica, y también sobre los sufrimientos que podrían enfrentar los líderes de la Iglesia. La interpretación más común de la imagen del obispo vestido de blanco fue que representaba al Papa, con el disparo simbolizando el ataque sufrido por el Papa Juan Pablo II en 1981. Una tragedia que muchos creen que fue un cumplimiento literal de la profecía. Sin embargo, el verdadero misterio del secreto de Fátima no estaba solo en la revelación de acontecimientos trágicos o dramáticos. El secreto también incluía una advertencia urgente de que el futuro de la humanidad dependería directamente de las decisiones espirituales que hicieran la Iglesia y el mundo. La imagen del obispo vestido de blanco, junto con la visión de catástrofe y muerte, no fue solo un anuncio de un futuro terrible, sino también un llamado a la humanidad a volverse a Dios, estar alerta y tomar medidas concretas para evitar los desastres pronosticados. El secreto de Fátima no fue, por tanto, un simple pronóstico de un futuro oscuro. Fue una invitación al arrepentimiento, a la conversión y a la acción en favor de la paz mundial. Otro punto importante a considerar es el hecho de que, después del ataque contra Juan Pablo II, el Papa habló públicamente afirmando que se sentía salvado por la intercesión de la Virgen María. El intento de asesinato en 1981 pareció confirmar la profecía, pero muchos se preguntaron si se trataba del pleno cumplimiento de la revelación de Fátima o si aún estaba por suceder algo más, lo que llevó a una serie de especulaciones sobre las consecuencias de la profecía. El Papa Juan Pablo II, tras sobrevivir al ataque, tomó la decisión de entregar la bludge que lo golpeó a la Virgen María como gesto simbólico de consagración y agradecimiento. La tercera parte del secreto también nos habla de una persecución a la Iglesia Católica que se revelaría de diferentes maneras. La violencia contra los líderes de la Iglesia, que sería un símbolo de resistencia espiritual en tiempos de crisis, puede verse como una referencia a varias situaciones de persecución religiosa a lo largo del siglo XX, incluido el martirio de muchos cristianos en diferentes partes del mundo, especialmente durante el apogeo del comunismo y otras ideologías que se oponían al cristianismo. Esta profecía refleja así una visión de un mundo dividido, donde la lucha espiritual entre el bien y el mal se intensifica y donde quienes se mantienen firmes en la fe cristiana enfrentan dificultades e incluso el martirio. Sin embargo, el secreto de Fátima
no se limita a mostrar un futuro oscuro o catastrófico. María también ofreció una solución: la oración, el arrepentimiento y la devoción al Inmaculado Corazón de María serían las armas espirituales para afrontar los desafíos que vendrían. María, en sus apariciones, dejó claro que la humanidad tendría la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos, de evitar los desastres previstos siempre que se dirigiera a Dios, practicara la oración sincera y buscara la conversión. La consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que se llevó a cabo públicamente en 1984, fue un gesto simbólico de confiar el destino del mundo en manos de María, acción que fue vista por muchos como un paso importante hacia la paz mundial y la protección de la Iglesia contra las fuerzas del mal. La profecía de Fátima, por tanto, no se limita a una visión fatalista o predestinada del futuro. Es, sobre todo, una invitación a la reflexión y a la acción espiritual. María, al revelar el secreto, no solo nos estaba advirtiendo de los desafíos que enfrentaremos, sino también dándonos las herramientas para superarlos. Su mensaje es un mensaje de esperanza que nos recuerda que incluso en las horas más oscuras, la luz divina y la intercesión de María pueden guiarnos y protegernos. Hoy, en un mundo que todavía enfrenta conflictos, divisiones políticas, guerras y crisis espirituales, el mensaje de Fátima sigue siendo extremadamente relevante. El misterio revelado en 2000 sigue vivo, ya que muchos de los signos predictivos, como las guerras, la persecución religiosa y la creciente secularización, siguen siendo una realidad hoy. Profundizar en la comprensión de esta profecía no solo nos ayuda a comprender lo que nos depara el futuro, sino que también nos llama a tomar medidas urgentes para prepararnos espiritualmente y unirnos en oración, como María nos guió. El secreto de Fátima es, por tanto, una revelación que nos desafía a ver más allá de las apariencias y reconocer los signos de los tiempos. Es una profecía que nos enseña la importancia de permanecer firmes en la fe, de cultivar una relación profunda con Dios y de confiar en la intercesión de María para guiarnos a través de las dificultades. El misterio de la tercera parte del secreto no se trata solo de lo que ha sucedido o de lo que aún podría suceder, sino también de cómo podemos responder a estos desafíos, viviendo de acuerdo con las enseñanzas divinas y preparándonos espiritualmente para un futuro incierto. Sor Lucía dos Santos, una de los 3 niños que presenciaron las apariciones de Fátima, jugó un papel central en la preservación y difusión de los mensajes de María. Después de las apariciones, Lucía se hizo monja carmelita y dedicó su vida a la oración, la meditación y a compartir las enseñanzas recibidas de María. Durante muchos años fue la única superviviente de las videntes originales de Fátima y, por tanto, la fuente principal de las revelaciones hechas por la Virgen María. Su vida estuvo marcada por una profunda espiritualidad, pero también por un sentido de urgencia y responsabilidad respecto del cumplimiento de las profecías que ella y sus primos, Francisco y Jacinta, habían presenciado. A lo largo de su vida, Sor Lucía escribió extensamente sobre las apariciones y el mensaje de Fátima. Tuvo varias entrevistas con los papas y otros miembros de la Iglesia, siempre reafirmando el contenido de las revelaciones y subrayando la urgencia de responder a los llamamientos hechos por María. Durante su vida religiosa, Lucía siguió siendo un punto de referencia para comprender las profecías de Fátima, especialmente en lo que respecta al secreto de Fátima, que fue revelado solo parcialmente al público en el año 2000. Siempre fue una voz de autoridad espiritual en lo que respecta a los acontecimientos de Fátima, y sus últimas palabras tienen un peso inmenso. El momento de sus últimas palabras fue, sin duda, uno de los más conmovedores e importantes de su vida.
Sor Lucía, ya anciana, se encontraba en un frágil estado de salud cuando, en 2005, hizo sus últimas declaraciones públicas. Aunque ya se encontraba en un delicado estado de salud, su mente estaba tranquila y continuó advirtiendo al mundo sobre la urgencia de vivir según los mensajes de Fátima. Sus últimas palabras fueron una síntesis de toda su vida de testimonio y fe. Estuvieron profundamente centrados en la urgencia de la conversión personal, la oración y la importancia de responder a los llamados de María para evitar catástrofes y tragedias espirituales. Uno de los mensajes centrales de Sor Lucía fue el llamado a la conversión urgente. Para ella, la humanidad se encontraba en un punto crítico y ahora era el momento del cambio. Destacó que la conversión no es solo un proceso de cambio externo, sino una profunda transformación del corazón. La conversión, según ella, debe ser completa y abarcar no solo acciones externas de penitencia, sino también un verdadero cambio de mentalidad y de comportamiento. Creía que la humanidad estaba siendo llamada a arrepentirse de sus pecados y buscar un retorno sincero a Dios. Esta urgencia no se trataba solo de la salvación individual, sino también de la salvación colectiva, ya que, según la visión de Sor Lucía, el mundo en su conjunto estaba en riesgo por el distanciamiento de Dios y la falta de un compromiso serio con la fe cristiana. Además, Sor Lucía reforzó la necesidad de la oración, especialmente el rezo del rosario, como medio esencial para alcanzar la paz y evitar el sufrimiento. Mencionó varias veces en sus entrevistas y cartas que rezar el rosario era la respuesta de María a los desafíos y problemas espirituales del mundo. Para ella, el rosario no era una práctica ritual vacía, sino una verdadera arma espiritual contra las fuerzas del mal que amenazan a la humanidad. Lucía explicó que al rezar el rosario, los fieles estaban en realidad uniéndose a María y a Jesús en una batalla espiritual que no era visible a los ojos humanos, pero que en el plan divino traía bendiciones, gracias y protección. Ella creía que si la gente se unía en la oración y la verdad, podrían evitar los desastres predichos en las profecías y, lo que es más importante, podrían traer la paz al mundo. Sor Lucía también destacó que, para que los fieles alcanzaran la verdadera conversión, era necesario no solo orar, sino vivir según las enseñanzas del Evangelio. Advirtió sobre el peligro de la superficialidad religiosa, que solo sigue prácticas externas sin un compromiso real con la transformación interior. La fe, según ella, debe vivirse de manera integral, no solo en los momentos de oración, sino también en la vida cotidiana, en las decisiones morales y en las relaciones con los demás. También abordó la necesidad de fortalecerse espiritualmente para afrontar los momentos difíciles. Para Sor Lucía, la oración no era solo una preparación para el futuro, sino una fortaleza diaria que mantenía a los cristianos firmes en su fe, independientemente de las adversidades externas. Además, las últimas palabras de Sor Lucía tuvieron un fuerte llamado a la protección y refugio que ofrece el Inmaculado Corazón de María. Explicó que María, como madre, continúa intercediendo por sus hijos y que a través de la consagración al Inmaculado Corazón de María, las personas pueden encontrar la protección divina contra las adversidades del mundo. Para Lucía, la consagración no fue solo un gesto simbólico, sino un acto de entrega y confianza, una forma de asegurarse de que las personas estuvieran bajo la protección de María y, en consecuencia, de Dios. Ella creía que María no solo guiaría a la humanidad de regreso al camino de la paz, sino que también ayudaría a evitar catástrofes espirituales y físicas si la gente seguía fielmente sus enseñanzas. Las últimas palabras de Sor Lucía también tuvieron un fuerte llamado a la unidad.
Mencionó varias veces que para que la humanidad pudiera superar los desafíos espirituales y físicos que se avecinaban, era esencial que los fieles se unieran en oración y acción. Creía que la falta de unidad y solidaridad era uno de los mayores obstáculos para la paz y la conversión. La Iglesia, para Sor Lucía, debería ser un faro de esperanza y unidad, y los cristianos deberían trabajar juntos para combatir las fuerzas del mal que estaban dividiendo al mundo. Al reflexionar sobre las últimas palabras de Sor Lucía, es posible darse cuenta de que su vida y su testimonio estuvieron profundamente entrelazados con el mensaje de Fátima. Ella no fue simplemente una vidente que informó las revelaciones hechas por María. Fue una mensajera que se entregó por completo a la misión de compartir estos mensajes con el mundo, para que todos pudieran salvarse y encontrar la verdadera paz en Cristo. Sus últimas palabras son un reflejo de su profunda fe, su amor a María y su compromiso con la misión de advertir a la humanidad sobre peligros espirituales y futuros desastres. Más que nunca, el mundo necesita estas palabras, una llamada a la conversión, a la oración y a la unidad en torno a la fe, para que podamos, con la ayuda de María, afrontar los desafíos del presente y construir un futuro de paz y salvación. La profecía de Fátima, una de las revelaciones más importantes e impactantes del siglo XX, sigue siendo objeto de reflexión y estudio, especialmente al considerar lo que se predijo para tiempos futuros. Sor Lucía, la vidente que se mantuvo fiel a las revelaciones de María, dedicó su vida a explicar y transmitir los mensajes recibidos durante las apariciones de 1917. A lo largo de sus intervenciones y escritos, Lucía detalló las visiones que ella y sus primos, Francisco y Jacinta, tuvieron, pero también amplió estos mensajes incluyendo advertencias sobre lo que estaba por venir. Las profecías de Fátima no se refieren solo a acontecimientos pasados, son, ante todo, una invitación a mirar hacia el futuro, un futuro que, según Lucía, dependería de nuestra respuesta a los mensajes de María. Al analizar lo que la hermana Lucía predijo para los tiempos futuros, la pregunta central no es solo qué sucederá, sino cómo los acontecimientos globales, como las guerras, los desastres naturales y los disturbios espirituales, están interconectados con la necesidad de una conversión mundial y una respuesta activa a la fe. Según la profecía, la humanidad enfrentaría grandes desafíos, muchos de los cuales serían consecuencias directas del distanciamiento de Dios y la pérdida de los valores espirituales. Uno de los aspectos más significativos de la profecía de Fátima es la predicción de una gran guerra que María indicó como castigo para la humanidad por el pecado y la falta de arrepentimiento. Aunque en 1917 el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, María advirtió que si los hombres no se volvían a Dios, otro gran conflicto se apoderaría del mundo. Esta Segunda Guerra, de hecho, se produjo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, una tragedia de proporciones aún más devastadoras que la primera. Sin embargo, lo que es particularmente relevante en la profecía es que María no se limitó a hablar de las guerras en sí, sino del papel de la humanidad para prevenirlas. Pidió fervientemente la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, gesto que, según las revelaciones, podría evitar la expansión del comunismo y una mayor inestabilidad global. Sin embargo, lo que la hermana Lucía entendió y compartió es que, incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial, las guerras y los conflictos seguirían manifestándose de diferentes maneras. La humanidad, según sus interpretaciones de las profecías de Fátima, no se había arrepentido verdaderamente y, por tanto, las tensiones y conflictos internacionales seguirían creciendo, poniendo al mundo en constante riesgo. En su opinión, las guerras no son solo combates militares, sino también guerras espirituales.
La humanidad estaba, y todavía está, enfrentando una batalla invisible entre el bien y el mal, donde la fe se ve amenazada por fuerzas seculares y un distanciamiento general de Dios. Lucía, en varias entrevistas, también comentó las señales de que la humanidad, si no se convertía, enfrentaría un castigo mayor. Este castigo, que nunca especificó del todo, fue interpretado por muchos como una referencia a un posible conflicto nuclear, una guerra que podría destruir a gran parte de la humanidad, algo que hoy parece más real que nunca, considerando la creciente proliferación de armas nucleares y las tensiones globales que involucran a las superpotencias. Lucía creía que la misericordia divina aún podría intervenir, pero solo si había un cambio de opinión a nivel global. Ella siempre destacó que el futuro puede cambiarse mediante la acción humana, la oración y la verdadera conversión. Además de las guerras, Sor Lucía también predijo una serie de desastres naturales que se intensificarían a medida que la humanidad se alejara de Dios. Señaló que muchos de estos desastres serían consecuencia directa del pecado y que la tierra, en cierto modo, reflejaría el sufrimiento causado por la pérdida de los valores espirituales. Terremotos, tsunamis, sequías y otras catástrofes serían una manifestación visible de las consecuencias de la irreligiosidad, el materialismo y el egoísmo que se apoderaron del mundo. Para Sor Lucía, estos signos de la naturaleza no eran castigos directos de Dios, sino un reflejo de la creciente separación entre la creación y el Creador. Llamó la atención sobre la necesidad de una nueva conciencia ecológica, pero también sobre la urgencia de buscar, a través de la oración y la penitencia, el restablecimiento de la armonía entre la tierra y los seres humanos, lo que implicaría un retorno a la verdadera fe. Otra gran preocupación de Sor Lucía fue lo que ella veía como una profunda crisis espiritual. A menudo advirtió sobre lo que llamó disturbios espirituales, una era de gran confusión religiosa, donde las verdades eternas serían distorsionadas u olvidadas, y donde la secularización y la pérdida de la fe se extenderían por todo el mundo. Lucía vislumbró un futuro en el que la Iglesia afrontaría dificultades sin precedentes, con una creciente hostilidad hacia el cristianismo y una pérdida generalizada de los valores cristianos en la sociedad. Esta crisis espiritual sería una de las causas de conflictos sociales y políticos, ya que la ausencia de una base moral sólida abriría la puerta a ideologías extremistas, divisiones y violencia. La humanidad, según palabras de Lucía, se vería ante la tentación de alejarse aún más de Dios, optando por caminos más fáciles pero espiritualmente vacíos. La búsqueda desenfrenada de poder, riqueza y placer llevaría a la sociedad a perderse en un vacío existencial, agravando aún más los problemas que afrontaría la humanidad en el futuro. Lucía vio que la Iglesia, incluso frente a la persecución, debía mantener su misión de ser luz en el mundo, guiando a las personas a Dios a través de la oración, el ayuno, la penitencia y la práctica de la caridad. Ante estos disturbios espirituales, la respuesta propuesta por María y enfatizada por Lucía fue siempre la misma: oración, arrepentimiento y consagración. La consagración al Inmaculado Corazón de María fue vista como una forma de restaurar la paz y la armonía espiritual en el mundo, y Lucía siempre ha sido una ferviente defensora de esta práctica. Para ella, la consagración era una forma de poner a la humanidad bajo la protección materna de María, a quien consideraba mediadora de las gracias divinas. En última instancia, el mensaje central de las profecías de Fátima, en palabras de la hermana Lucía, era que aunque el futuro era incierto y estaba plagado de dificultades, siempre había una posibilidad de cambio.
La humanidad todavía tenía el poder de alterar el curso de los acontecimientos, pero esto requeriría una acción colectiva, una conversión genuina y un retorno a los valores cristianos. Si las personas siguieran los llamamientos de María, si rezaran el rosario, si vivieran con más fe y caridad, podrían evitar los peores escenarios previstos y también podrían vivir una vida más cercana a Dios, alcanzando así la paz y la salvación. Las profecías de Fátima, por tanto, no son solo un relato de lo que puede suceder, sino también un llamado urgente a la acción, una invitación para que cada uno de nosotros participe activamente en la transformación del mundo, comenzando por nuestro propio corazón. Lo que está por venir, según la profecía, depende directamente de nuestra respuesta a los mensajes divinos. Al observar el escenario mundial actual, no podemos evitar notar las similitudes entre las señales mencionadas en las profecías de Fátima y los eventos que suceden a nuestro alrededor. Cuando María reveló los mensajes de Fátima a los 3 niños en 1917, nos estaba advirtiendo sobre el futuro de la humanidad, ofreciéndonos un camino de fe, oración y conversión para evitar las catástrofes que estaban por venir. Sin embargo, más de un siglo después, el mundo sigue enfrentando una serie de problemas que parecen haber sido descritos en las profecías de Fátima de una manera alarmantemente precisa. Guerras, tensiones geopolíticas, crisis sociales y una creciente crisis espiritual global son solo algunos de los signos que, según el mensaje de Fátima, nos recuerdan la urgencia de seguir las llamadas de María para que podamos encontrar la paz y la salvación. Las tensiones geopolíticas, por ejemplo, son una de las áreas donde las profecías de Fátima parecen resonar de manera alarmante. María advirtió durante sus apariciones sobre el riesgo de una gran guerra que surgiría si la humanidad no se convertía. La Segunda Guerra Mundial fue el cumplimiento de la profecía, pero María también habló de otros conflictos futuros, y muchos creen que el mundo todavía enfrenta amenazas geopolíticas que podrían resultar en nuevas guerras. En nuestro tiempo, hemos observado una intensificación de las tensiones internacionales con superpotencias enfrentándose directamente entre sí y varias naciones en conflictos regionales. La cuestión nuclear sigue siendo una gran preocupación, ya que países como Rusia y Corea del Norte desarrollan armas de destrucción masiva, lo que pone al mundo en riesgo de una guerra global. Las palabras de María sobre la necesidad de oración y conversión se aplican directa y urgentemente a estas cuestiones geopolíticas. Nos invitó a orar por el fin de la violencia y por la paz mundial, y si la humanidad no atiende a este llamado, podríamos encaminarnos hacia consecuencias aún más dramáticas. Además, la creciente secularización del mundo moderno y la pérdida de los valores espirituales son otros ámbitos donde las profecías de Fátima encuentran un reflejo en nuestra realidad. María pidió a la humanidad recurrir a Dios y a la oración para evitar los males que vendrían. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia un mundo más tecnológico y materialista, vemos una disminución cada vez mayor de la práctica religiosa, la fe en Dios y la conexión espiritual. No se trata solo de un fenómeno aislado, sino de un cambio de paradigma global, donde la fe muchas veces queda relegada a un segundo plano en favor del consumismo, el egoísmo y la búsqueda del placer inmediato. Este distanciamiento de Dios y de la espiritualidad tiene profundas consecuencias, no solo para los individuos, sino también para las sociedades en su conjunto. María, en sus mensajes, fue clara al decir que la separación de Dios traería sufrimiento, y hoy vemos los signos de este sufrimiento en las crisis sociales que afligen a muchas naciones. Las desigualdades económicas,
Las divisiones políticas, una crisis de valores familiares y una cultura de violencia son reflejos directos de esta secularización, donde las personas buscan respuestas en los lugares equivocados y terminan perdiéndose en la búsqueda de significado. La profecía de Fátima también habla de la necesidad de conversión y sacrificio. María, en sus apariciones, pedía constantemente a las personas que rezaran el rosario y se dedicaran a la oración y la penitencia para evitar los castigos previstos. La urgencia de este mensaje nunca ha sido más relevante que hoy, cuando la humanidad enfrenta no solo la amenaza de un conflicto militar, sino también el colapso moral y espiritual. En un mundo que busca soluciones rápidas y fáciles, la práctica de la oración, el arrepentimiento y el sacrificio a menudo parece pasarse por alto. Sin embargo, María dejó claro que la oración es un arma poderosa contra las fuerzas del mal y que a través de la oración y la penitencia podemos protegernos espiritualmente, purificar nuestro corazón y cambiar el curso de los acontecimientos globales. Los desastres naturales son también uno de los signos que conectan directamente con los mensajes de Fátima. Durante su aparición, María habló sobre el peligro de catástrofes físicas como resultado de que la humanidad no se vuelva a Dios. De hecho, hoy observamos una intensificación de los desastres naturales en diferentes partes del mundo. Huracanes, terremotos, inundaciones, sequías e incendios forestales se han vuelto más frecuentes e intensos. Estos acontecimientos no son simplemente accidentes naturales, sino que a menudo se consideran consecuencia del desequilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, un desequilibrio alimentado por el materialismo y la explotación excesiva de los recursos naturales. Cuando María nos pidió orar y practicar la penitencia, no solo se refería a la salvación espiritual, sino que también nos llamaba a restaurar la armonía con el mundo natural. La degradación ambiental, por ejemplo, es una manifestación visible de distanciamiento de Dios y falta de cuidado por la creación. La tierra, como extensión de la bondad divina, responde al trato que le damos, y cuando nos alejamos de las enseñanzas divinas, la naturaleza refleja este desequilibrio de forma a menudo trágica. Uno de los mensajes más poderosos de Fátima es el llamado a la conversión, y este mensaje nunca ha sido más urgente que hoy. Sor Lucía, en sus últimas palabras, destacó la importancia de la conversión personal y colectiva para evitar los desastres espirituales y físicos previstos. Ella no pedía solo un cambio superficial, sino una profunda transformación interior, donde el corazón humano se volviera a Dios, abandonando el pecado y reconciliándose con la verdadera espiritualidad. Esta conversión está íntimamente ligada a la práctica de la oración y el sacrificio, dos claves que María dejó a la humanidad como caminos para restaurar la paz y evitar el sufrimiento. Hoy, cuando el mundo parece estar inmerso en una crisis de valores y una falta de dirección espiritual, el mensaje de Fátima se convierte en una luz guía para todos aquellos que buscan la verdad y la esperanza. Al observar los signos de los tiempos que nos rodean, no podemos ignorar los llamados de María para que nos volvamos a Dios con corazones sinceros y humildes. La oración, el arrepentimiento y el sacrificio son las herramientas que pueden ayudarnos a superar los desafíos globales y restaurar la paz, tanto a nivel personal como colectivo. Sin embargo, para que este cambio suceda, es necesario que cada uno de nosotros acepte el llamado de María y se comprometa a vivir de acuerdo con los valores cristianos. Las profecías de Fátima nos muestran que, aunque el futuro sea incierto y esté lleno de dificultades, todavía tenemos la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos si tomamos el control de nuestra vida espiritual y escuchamos las súplicas de María. Por lo tanto,
Las señales mencionadas en las profecías de Fátima no deben verse simplemente como advertencias sobre el futuro, sino como una invitación a actuar en el presente. Lo que nos espera depende de las decisiones que tomemos hoy, y el llamado de María a la oración, la conversión y el sacrificio nunca ha sido más necesario. En un mundo cada vez más turbulento y dividido, el mensaje de Fátima es un recordatorio urgente de que la verdadera paz solo se puede lograr cuando nos dirigimos a Dios y vivimos en armonía con los principios del Evangelio. Solo así podremos superar las crisis que enfrenta el mundo y encontrar la salvación. Desde que tuvieron lugar las apariciones de Fátima en 1917, la Iglesia Católica ha seguido de cerca la evolución de la comprensión de los mensajes de María transmitidos a los tres videntes, Lucia, Francisco y Jacinta. A lo largo de los años, la interpretación de la profecía de Fátima ha sido profundamente influenciada por la guía de la Iglesia, que como guardiana de la doctrina cristiana buscó comprender, aclarar y aplicar las revelaciones de Fátima de manera que reflejaran la voluntad de Dios y al mismo tiempo respondieran a los desafíos espirituales y sociales de su tiempo. La relación de la Iglesia con los mensajes de Fátima, por tanto, ha sido no solo de aceptación y exhortación, sino también de cautela y discernimiento, con la intención de asegurar que los fieles comprendan la profundidad y urgencia de lo revelado, sin distorsiones ni interpretaciones apresuradas. La Iglesia, a lo largo de décadas, ha confirmado la autenticidad de las apariciones de Fátima, considerándolas como una revelación privada, es decir, una invitación a la reflexión y a la oración por los fieles, sin contradecir las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. En 1930, la Iglesia Católica, después de un riguroso estudio de los acontecimientos, declaró las apariciones de Fátima como dignas de fe, es decir, reconoció que el mensaje de Fátima, en su esencia, estaba en armonía con las enseñanzas cristianas. Sin embargo, incluso después de esta declaración, la Iglesia continuó discerniendo, estudiando y esclareciendo el significado profundo de los mensajes, especialmente la tercera parte del secreto, que permaneció secreta hasta el año 2000. Fue solo en ese año que el Vaticano decidió hacer pública la tercera parte del secreto, que contenía la visión de un obispo vestido de blanco, siendo fusilado y una serie de imágenes simbólicas de sufrimiento y destrucción. Este momento fue significativo, ya que representó la apertura de un nuevo capítulo en la interpretación de la profecía, que sería discutido más ampliamente en términos de los desafíos espirituales y geopolíticos del siglo XXI. La Iglesia, al hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima, buscó en primer lugar contextualizar la profecía en el escenario contemporáneo. La interpretación de Fátima, por tanto, no se limita a un hecho aislado del pasado, sino que debe verse a la luz de los acontecimientos históricos que se desarrollaron después de las apariciones. El ataque contra el Papa Juan Pablo II en 1981, por ejemplo, fue interpretado como un cumplimiento parcial de la profecía, asociando simbólicamente la figura del obispo vestido de blanco con el Papa. Este acontecimiento sacó a la luz la cuestión de la persecución religiosa, especialmente en el contexto del siglo XX, con sus guerras, divisiones ideológicas y totalitarismo que marcó la historia de muchos países. La Iglesia, al interpretar los mensajes de Fátima, tuvo cuidado de resaltar que las profecías no eran solo predicciones de desastres, sino llamados a la acción espiritual, al arrepentimiento y a la oración. No se trataba simplemente de predecir el futuro, sino de la urgencia de cambiar el presente para evitar lo peor. Una de las lecciones más importantes que la Iglesia aprendió de los mensajes de Fátima es el papel central de la oración en la vida cristiana.
María, en sus apariciones, enfatizó la necesidad de la oración, especialmente el rosario, como poderosa arma espiritual contra las fuerzas del mal. El rezo del rosario se presentó como una práctica sencilla, pero profundamente eficaz, capaz de traer la paz al mundo y fortalecer el alma de los fieles en la lucha contra las tentaciones espirituales y las dificultades de la vida cotidiana. La Iglesia, al interpretar este mensaje, promovió la oración como pilar esencial para la vida cristiana, especialmente en tiempos de crisis. La oración para la Iglesia es vista no solo como una práctica individual, sino como una forma de intercesión colectiva. Cuando los creyentes se unen en oración, se convierten en una fuerza espiritual unificada que puede transformar la realidad. La oración, según la interpretación de la Iglesia, es una forma de acercarse a Dios, pedir su ayuda y buscar la sabiduría necesaria para afrontar los desafíos del mundo. Además de la oración, otro pilar central de los mensajes de Fátima es la conversión. María, hablando en Fátima, instó a los fieles a convertirse, a abandonar sus pecados y a volverse a Dios con un corazón sincero. La conversión no es solo un acontecimiento puntual, sino un proceso continuo de transformación interior. Para la Iglesia, la conversión es la clave para evitar los desastres espirituales y físicos predichos en las profecías de Fátima. La Iglesia siempre ha interpretado la conversión como un retorno a Dios, un cambio de corazón y de mente, donde la persona deja atrás prácticas pecaminosas y se dedica a una vida de fe y virtud. La conversión es vista como una respuesta directa a la misericordia de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar y acoger a quien se arrepiente de corazón. La conversión, en el contexto de los mensajes de Fátima, también está vinculada al concepto de sacrificio. María pidió sacrificios por la salvación de las almas, especialmente por la conversión de los pecadores. La Iglesia, al interpretar este mensaje, destacó que el sacrificio no se refiere solo a penitencias rigurosas o gestos externos, sino a una disposición interior a entregarse a Dios, ofreciendo la propia vida como acto de amor. El sacrificio en Fátima es visto como una forma de solidaridad con el sufrimiento de Cristo y las necesidades espirituales de los demás. Cuando los cristianos se sacrifican mediante la oración, el ayuno y las buenas obras, no solo crecen espiritualmente, sino que también ayudan a aliviar el sufrimiento del mundo y a traer paz a aquellos que están perdidos en el pecado y el desorden. La Iglesia también ha subrayado el carácter universal del mensaje de Fátima. Las revelaciones de María no se limitan a un grupo específico de personas o una nación, sino que tienen una aplicación universal para todos los cristianos y la humanidad en su conjunto. El mensaje de Fátima es, por tanto, un llamado a la conversión global, a la oración universal y al compromiso de todos los creyentes con la misión de paz y reconciliación en el mundo. La Iglesia, a lo largo de décadas, ha buscado fomentar esta respuesta global al mensaje de Fátima a través de campañas de oración, misiones de paz y esfuerzos de unidad entre diferentes denominaciones cristianas. La respuesta de la Iglesia a los mensajes de Fátima es, por tanto, una combinación de fidelidad a la revelación divina, acción pastoral práctica y una interpretación contextualizada de los desafíos modernos. Al mirar el mundo de hoy, con sus guerras, crisis económicas, divisiones políticas y espirituales, la Iglesia sigue viendo la relevancia de los mensajes de Fátima. María, en sus apariciones, mostró que, incluso en tiempos de crisis, hay una respuesta clara: oración, conversión y sacrificio. Estas prácticas, según la Iglesia, tienen el poder de transformar el mundo y proteger a la humanidad de catástrofes espirituales y físicas. La Iglesia, como guardiana de los mensajes de Fátima,
continúa instando a los fieles a vivir de acuerdo con estos principios para garantizar que prevalezcan la paz, la armonía y la salvación, incluso frente a los mayores desafíos. En conclusión, la interpretación de la Iglesia de los mensajes de Fátima enfatiza la centralidad de la oración, la conversión y el sacrificio como medios para evitar los desastres espirituales y físicos que María predijo. La Iglesia, fiel a su papel de guía de los fieles, continúa afirmando que la respuesta a estos mensajes es urgente y necesaria, mientras el mundo de hoy aún enfrenta los signos de crisis que fueron predichos por María. La misión de paz y salvación continúa viva y corresponde a cada uno de nosotros responder a este llamado con fe, oración y acción. Los mensajes de Fátima dados por María a los niños en 1917 se interpretan a menudo como profecías de miedo que advierten de las dificultades y catástrofes que podrían azotar al mundo si la humanidad no se convierte. Sin embargo, una lectura más profunda de las revelaciones hechas en Fátima revela que estas advertencias no son solo mensajes de miedo, sino también poderosos llamados a la acción espiritual. María, al aparecer en Fátima, no solo profetizó acontecimientos difíciles y desafiantes para la humanidad, sino que también nos dio los medios para afrontarlos. Sus palabras invitan a los fieles a tomar medidas concretas para fortalecer su fe, cambiar sus corazones y transformar sus vidas para prevenir los desastres espirituales y físicos que podrían ocurrir. La invitación de María no es solo reflexionar sobre el futuro, sino actuar en el presente, cambiando la forma en que vivimos, oramos e interactuamos con el mundo que nos rodea. A lo largo de las apariciones, María repitió innumerables veces que la oración y la conversión eran las claves para evitar el sufrimiento y las calamidades previstas. ¿Pero qué significa esto realmente? No es solo un cambio superficial de comportamiento o un simple arrepentimiento por acciones equivocadas, sino una transformación profunda del corazón y la mente. La oración diaria, la devoción a Dios y la práctica del ayuno son, para María, las formas más poderosas de prepararse para lo que está por venir. Estas prácticas espirituales, lejos de ser simples actos rituales, son medios para fortalecer la relación con Dios, purificar el alma y ayudarnos a vivir de una manera más alineada con la voluntad divina. La oración diaria, como se destaca en Fátima, es uno de los pilares más importantes para afrontar los desafíos espirituales y los momentos difíciles. María pidió a los videntes y a través de ellos a todos los fieles que rezaran el rosario todos los días. Esta práctica, simple en su forma pero profundamente poderosa en su efecto, tiene la capacidad de conectarnos con Dios y la Virgen María de una manera especial. El rosario, como oración de intercesión, no solo nos ayuda a meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, sino que también nos acerca a María, nuestra Madre Espiritual, quien, según el mensaje de Fátima, es nuestra protectora e intercesora ante Dios. La oración diaria, y específicamente el rosario, es un acto de confianza y devoción, un compromiso personal de seguir el camino de Cristo y vivir la fe de manera concreta. María no nos pide simplemente orar mecánicamente o por obligación, sino entregarnos a la oración con un corazón sincero, con la voluntad de escuchar la voz de Dios y dejar que Él nos transforme. La oración diaria es, por tanto, una manera de preparar nuestro corazón para los desafíos espirituales del futuro, fortaleciéndonos en las dificultades y permitiéndonos caminar en dirección a Dios con confianza y esperanza. Además de la oración diaria, la devoción a Dios es otro aspecto esencial que María nos pide en Fátima.
La devoción no se limita solo a gestos externos, sino que implica un compromiso profundo de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. María nos llama a confiar plenamente en Dios, a entregarle nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestros pecados, sabiendo que Él es el único capaz de darnos la verdadera paz y la salvación. La devoción es una expresión de nuestro amor a Dios, una demostración de nuestra gratitud por su misericordia y su sacrificio en la cruz. La devoción es una práctica continua que va más allá de los momentos formales de oración y se refleja en nuestras acciones diarias, en nuestra forma de vivir y de tratar a los demás. Para María, la verdadera devoción es la que transforma la vida cotidiana, la que lleva a los creyentes a vivir según los principios del Evangelio en todas sus actitudes y opciones. Ella nos llama, a través de su mensaje, a una vida de consagración, donde nuestra vida esté totalmente entregada a Dios y guiada por su voluntad. El ayuno, como otro elemento esencial de los mensajes de Fátima, es igualmente poderoso en la preparación espiritual. María, a lo largo de las apariciones, se refirió al ayuno como una forma de penitencia, una forma de despojarnos de nuestros deseos egoístas y acercarnos a Dios. El ayuno para María no es solo una práctica de privación física, sino una forma de purificar el espíritu y volvernos más sensibles a la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando ayunamos, no solo estamos resistiendo el placer de la comida o las distracciones materiales, sino que también estamos fortaleciendo nuestra voluntad espiritual, enfocándonos en lo esencial y abandonando las tentaciones que nos separan de Dios. El ayuno en Fátima es una forma de prepararnos para los tiempos difíciles, ayudándonos a tener un corazón humilde, dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Es también una manera de unirnos al sufrimiento de Cristo y María, que ofrecieron sacrificios por nuestra salvación. El ayuno, por tanto, es una práctica profundamente espiritual, que no solo nos ayuda a crecer en la fe, sino que también nos une más estrechamente con el corazón de Dios y su Madre. Juntos, la oración diaria, la devoción y el ayuno forman un trípode espiritual fundamental para afrontar los desafíos que nos depare el futuro. Estas prácticas no son solo medidas de protección contra desastres previstos, sino también instrumentos de crecimiento espiritual personal. De hecho, al dedicarnos a ellos, nos estamos preparando no solo para los tiempos difíciles que pueden venir, sino también para la verdadera transformación del corazón y del alma, según el deseo de María. Ella nos llama a una conversión profunda que va más allá de simples palabras o gestos superficiales, pero que se refleja en un cambio real de vida, una entrega total a Dios y la voluntad de vivir según sus enseñanzas. Por lo tanto, los mensajes de Fátima no son solo profecías de miedo y advertencias sobre el futuro, sino más bien un llamado a una acción espiritual urgente y necesaria. Nos invitan a vivir una vida de oración, devoción y sacrificio, no por obligación, sino por amor a Dios y a nuestra salvación. Estas prácticas espirituales son los medios por los cuales podemos fortalecer nuestra fe, crecer en santidad y así prepararnos para lo que está por venir. Siguiendo la guía de María, no solo podemos afrontar los desafíos futuros, sino también vivir una vida más plena, más cerca de Dios, en paz y confiando en su misericordia. La verdadera respuesta al mensaje de Fátima es, por tanto, una acción espiritual continua, una conversión diaria y una experiencia constante de fe que, según María, nos conducirá a la paz, la salvación y la verdadera felicidad, independientemente de las dificultades del mundo. La necesidad de un despertar espiritual global nunca ha sido más urgente que hoy. En un mundo inmerso en crisis, incertidumbre y división,
El mensaje de María, dado en sus apariciones en Fátima, resuena con fuerza, recordándonos que la transformación que el mundo necesita no se puede lograr únicamente a través de medios materiales o humanos. El verdadero cambio, según María, proviene de un profundo despertar espiritual que comienza en el corazón de cada individuo y se extiende a comunidades, naciones y al mundo entero. Este llamado al despertar espiritual es más que una simple sugerencia. Es una necesidad urgente, dados los desafíos que enfrentamos. Y María, como nuestra Madre espiritual, continúa instándonos a seguir el camino de la conversión y el arrepentimiento para evitar los desastres previstos y restaurar la paz. En el mundo moderno asistimos a una secularización creciente, donde los valores espirituales a menudo quedan relegados a un segundo plano en favor de una búsqueda incesante del progreso material y el entretenimiento. La sociedad contemporánea a menudo parece estar alejada de la espiritualidad y la gente se centra cada vez más en la inmediatez, el consumo y la satisfacción de deseos efímeros. María, en sus apariciones en Fátima, no solo habló de los errores y pecados de la humanidad, sino que también señaló el camino hacia la salvación, el arrepentimiento sincero y la conversión genuina. Estas dos palabras, arrepentimiento y conversión, no son solo conceptos abstractos, sino más bien invitaciones a una acción práctica y continua de cambio interior. María nos llama a examinar nuestra vida, nuestras acciones y nuestros pensamientos, y al hacerlo, a reconocer la urgente necesidad de volver a Dios con todo nuestro corazón. El arrepentimiento, como lo enseñó María, no es solo el reconocimiento de nuestros errores, sino un cambio profundo en la forma en que vivimos y nos relacionamos con Dios y con los demás. Requiere humildad, coraje para reconocer nuestras faltas y el deseo de corregir nuestro camino. Al mismo tiempo, la conversión no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo de transformación. No se trata solo de arrepentirnos de los pecados del pasado, sino de cambiar la forma en que vivimos en el presente y comprometernos a vivir según las enseñanzas de Cristo en el futuro. La conversión es la respuesta a un llamado divino, un compromiso de vivir una vida más centrada en Dios y menos centrada en intereses egoístas y materiales. María, como nuestra Madre espiritual, tiene una visión clara de lo que es necesario para que la humanidad supere los desafíos que enfrenta el mundo moderno. Observa la creciente división entre las personas, la violencia, la pérdida de valores y la búsqueda constante de poder y placer, que han llevado a un profundo distanciamiento espiritual. Por eso, María no solo nos mira con compasión, sino que también intercede por nosotros ante Dios, ofreciéndonos la oportunidad de restablecer nuestra relación con el Creador. Ella no es solo una espectadora pasiva de nuestros errores, sino una madre activa que llama a sus hijos a la casa del Padre, ofreciéndonos las herramientas espirituales necesarias para nuestra redención. María nos invita a abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, a vivir en unión con los demás y a abrazar las enseñanzas de Cristo de manera práctica. El despertar espiritual que ella nos pide no es algo que podamos lograr únicamente mediante el esfuerzo humano. Es algo que depende de la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sin embargo, este despertar no puede ocurrir sin nuestra colaboración. Debemos abrir las puertas de nuestro corazón y permitir que la gracia divina entre, transformando nuestra vida y nuestras actitudes. María nos insta a ser más sensibles a la presencia de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo a ser conscientes de las necesidades espirituales y materiales de los demás, especialmente de aquellos que están alejados de la fe. El mundo moderno enfrenta muchos desafíos.
Guerras, desigualdad, crisis ambientales, divisiones políticas y una creciente falta de compasión. Estos son solo algunos de los signos de un mundo que, en muchos sentidos, se ha alejado de los principios fundamentales del amor y la fraternidad. Sin embargo, la verdadera paz y el verdadero cambio solo pueden venir de una transformación interior, y eso es lo que María nos pide en Fátima. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y vivir de maneras que reflejen su amor y misericordia. El despertar espiritual que ella propone es una respuesta directa a la crisis espiritual global que estamos experimentando. Y solo a través de esta verdadera conversión podemos esperar superar los desafíos que enfrenta el mundo. La crisis espiritual es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad hoy. La falta de fe y la secularización son factores que han generado un vacío existencial en muchas personas, resultando en un aumento del sufrimiento, la desesperanza y la violencia. María, como madre de todos nosotros, no nos abandona en este sufrimiento. Ella sigue llamando a sus hijos, como una madre que no se rinde con sus hijos, incluso cuando éstos se alejan. La llamada de María, por tanto, es una llamada de amor y cuidado. Ella nos conoce y conoce lo que necesitamos para encontrar la verdadera paz y felicidad, y por eso nos invita a escuchar su voz y responder con confianza y amor. El mensaje de Fátima no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. María nos ofrece un camino claro hacia la transformación espiritual: oración, penitencia, devoción y sacrificio. Estas prácticas son los medios por los cuales podemos prepararnos para los desafíos venideros y lograr una paz verdadera. La oración, especialmente el rosario, es un arma poderosa contra las fuerzas del mal que nos ayuda a conectarnos con Dios y fortalecer nuestra fe. La penitencia y el sacrificio, a su vez, son formas de purificar nuestra alma y llegar a ser más como Cristo. A través de estos actos de devoción podemos abrirnos a la gracia de Dios y vivir según su voluntad. María también nos llama a ser más conscientes de la necesidad de unidad entre nosotros, sus hijos, en la oración y la acción. La unión espiritual y la fraternidad son fundamentales para construir un mundo más justo y pacífico. El mensaje de Fátima nos insta a superar las divisiones, practicar el perdón y trabajar juntos para lograr la verdadera paz que solo puede venir de Dios. El despertar espiritual, por tanto, no es solo un esfuerzo individual, sino un movimiento colectivo que pretende transformar toda la sociedad, comenzando por la conversión de cada corazón. En última instancia, el llamado de María en Fátima es una invitación a todos nosotros a despertar espiritualmente y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Este despertar no es opcional, sino una necesidad urgente para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Conversión, oración y arrepentimiento son las respuestas que María nos ofrece, no como una solución temporal, sino como camino hacia la salvación eterna. Mientras el mundo enfrenta las crisis que se desarrollan ante nuestros ojos, la respuesta de María sigue siendo la misma: acudir a Dios, orar, arrepentirse y convertirse. Solo así podremos encontrar la verdadera paz y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, viviendo como testigos de su amor en el mundo. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén, jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.